El bien jurídico de los derechos de autor. Garantizar el reconocimiento, respeto y protección de las obras de carácter intelectual o creativo es el fundamento de protección del bien jurídico de los derechos de autor. Los derechos de autor tienen reconocimiento a nivel mundial como bien jurídicamente protegido, convenido en los acuerdos internacionales del Convenio de Berna para las protecciones literarias y artísticas, así como el Convenio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, además de el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la Organización Mundial de Comercio, que contempla patentes de diseños industriales, marcas, entre otros. Es requisito que los firmantes de estos acuerdos, como muchos convenios internacionales, incluyan lo contenido de estos acuerdos dentro de su legislación. Es por esto que Colombia lo tiene contenido en la Ley 23 de 1982, entre otras. Y igualmente, como lo menciona el referente de pensamiento, los derechos de autor son derechos humanos, tal como lo prevé el numeral 2 del artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. Estos derechos se distinguen como, o los podríamos agrupar en dos principales: derechos morales, que son aquellos que naturalmente vinculan al autor con su obra, es como lo que identifica que la obra es de ese autor. El derecho a que su obra permanezca íntegra en el estado en que fue creada por el autor. El derecho al reconocimiento del autor. Estos derechos deben mantenerse inalienables y perpetuos. Otros son los derechos patrimoniales, que se refieren a la comercialización de la obra. Entre estos está la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Los derechos patrimoniales son transferibles, por ejemplo, por contrato de acuerdo convenido con el autor, y por herencia, entre otras. Por herencia, en varios países en algunos países es diferente, pero en Colombia está establecido que son hasta 80 años después del fallecimiento del autor. Además de los derechos de autor de la obra, son derechos conexos dedicados a proteger a quienes ayudan a difundir las obras, como intérpretes, radiodifusores, productores, entre otros. Igualmente se han creado mecanismos de protección